Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, estamos acá en AM 1220 Ecomedios para iniciar una nueva temporada de un programa que se inició allá por el año 1994 y que se llamaba Entre Ustedes y Nosotros. Se llama porque sigue aún vigente hoy. Empezó transmitiéndose en cadenas de cable. En su momento era Cablevisión Noticias, después PIE, Política y Economía, y así fue pasando, siempre conducido por quien habla y acompañado por, al principio, por Oscar González Oro, después por Guillermo Marconi, Carlos Molar, Juan Pablo Révora, hasta que finalmente nos pusimos de acuerdo con un gran amigo, compañero del colegio secundario, hermano en el aula y en la vida, como solemos llamarnos los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, Osvaldo Pérez San Martino, quien hoy lamentablemente no me acompaña porque está dando clase en la Universidad de San Andrés, pero que vamos a comunicarnos ya mismo con él porque va a entrar en un recreo entre clase y clase para poder estar en contacto con todos ustedes. Este programa es un programa de información general donde no eludimos ninguno de los temas que preocupan a la opinión pública en un momento muy particular del país. Se han celebrado unas elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas obligatorias, que realmente han solamente decidido cómo queda la competencia electoral, quiénes van a ser los candidatos, senadores en las provincias que se eligen, diputados nacionales, diputados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que evidentemente esas PASO, como las del año 19, y lo mismo que dije y que dijimos en aquel momento, lo repito ahora, no se habían definido quiénes iban a ocupar las bancas y en aquel momento en el Parlamento y en aquel momento quién iba a ocupar la primera magistratura. Pero sí, como lo dije entonces, era una encuesta que nos salió muy caro, por cierto, a los argentinos, más de 4.000 millones de pesos. Imagínense que ahora habrá sido casi el doble. Y entonces uno dice, ¿han influido en la opinión pública? Sí. Evidentemente esa encuesta también ha marcado una relación dinámica de fuerzas entre oficialismo y oposición, que quedó reflejada justamente en la jornada de ayer. Quien habla además, yo soy diputado nacional, Juntos por el Cambio, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto quedó reflejado en el día de ayer con una sesión que no se pudo realizar, una sesión malograda, y malograda justamente por parte de un oficialismo que no escuchó lo que decían las urnas. Primero, convocan una sesión especial cuando no tienen los votos. O sea que sale lo que diríamos los abogados a veces en una excursión de pesca. Vienen con un temario que no había sido consensuado con nosotros, la principal fuerza opositora, de prepo, con la prepotencia del número, lo quisieron hacer. Y Juntos por el Cambio hizo uso de una herramienta absolutamente legítima en la política, que es no prestar el quórum, la misma que machaconamente usó el kirchnerismo durante la gestión de Mauricio Macri. Empleada de un modo sistemático, puede ser obstructiva, pero en ciertas oportunidades
no lo es, se transforma en un derecho, y más bien que en un derecho, en un deber que debe tener la oposición para defender las ideas y valorar las ideas de quienes nos han votado. No estamos en contra del etiquetado en los alimentos, pero esa ley no es lo más acuciante para una Argentina en la que la mitad de la población es pobre y donde el 60% de los chicos padecen de mala alimentación y muchos de ellos padecen hambre. Esta es la principal etiqueta que nos deberíamos colocar todos los argentinos: pobres, desorientados, sin futuro, pero con una esperanza. Es una prioridad para los argentinos que debatamos una ley de alquileres malhadada, que justamente fue sancionada en las postrimerías de nuestro gobierno y de la cual muchos de nosotros que nos abstuvimos o votamos en contra hicimos una profunda autocrítica de esa ley. Merecía también tratarse la emergencia y la esencialidad educativa. La emergencia educativa, ¿por qué? Para dotar de recursos necesarios al Estado, y yo no creo en las emergencias, porque las emergencias parecen como esos talismanes a cuyo conjuro se pretenden solucionar todos los males de los argentinos, cuando los males de los argentinos hay que resolverlos a partir de las grandes reformas estructurales que nos debemos dar: reforma tributaria, reforma laboral, reforma sindical, reforma previsional. Pero esa emergencia se requiere para que esos chicos, 1.200.000 chicos que quedaron fuera del sistema escolar, y por supuesto también la esencialidad educativa para que los Baradel de la vida no nos digan cuándo se educa o cuándo no se educa a los chicos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y también queríamos discutir la boleta única a papel, no para estas elecciones, porque obviamente sería una besanía pensar en eso. También queríamos discutir el tema de la ficha limpia y tantos temas de sumo interés para la sociedad, que se atrevió a decir basta en las urnas, y por eso votó por un cambio profundo que la ceguera del Poder Ejecutivo no escucha. El presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires han quedado reducidos, porque han sido intervenidos ambos gabinetes, a una mera presencia protocolar. Da realmente pena cuando el presidente de la República anda con un cuadernito con espiral recorriendo las casas de la gente y preguntando las necesidades, cual fuera el encargado de un supermercado que va a ver cuáles son las compras que necesita la gente del barrio. Pero hay una ciudadanía muy activa, una ciudadanía que se rebeló con una rebelión pacífica, con una rebelión no violenta, que fue la rebelión de las urnas, y dijo basta. Seguramente ahora, que lo trataremos en algún otro programa, vendrán esos soplos de prebendarismo electoral al que los populismos nos tienen tan acostumbrados. Pero la gente no es tonta, no compra más espejitos de colores. Y ahora vamos a pasar a comunicarnos con mi socio, así lo llamo yo, y amigo, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que va a tocar un tema muy interesante, que yo exprofeso, lo dejé para que él se explaye, cuál es el de esta suerte de discusión que se ha dado cuando María Eugenia Vidal y Elisa Carrió dijeron que si se repetían los resultados electorales del 12 de septiembre pasado, el 14 de noviembre seguramente habría una nueva primera minoría en la Cámara de Diputados, que sería la de Juntos por el Cambio. Y entonces se plantea el problema de que a quién le corresponde la presidencia de la Cámara, por el tema también de la sucesión presidencial y por el tema que evidentemente, bueno, lo va a explicar Osvaldo, que es un destacadísimo, aparte de amigo, destacadísimo profesor de Derecho Constitucional, y que durante estas tardes que tengamos con toda la audiencia de AM1220 ecomedios.com nos va también a deleitar con el tango y con Borges, sus otras dos pasiones, además de Independiente. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, Osvaldo. Te felicito por este nuevo proyecto. No, yo te felicito a vos. Es la continuidad del que yo te felicito a vos. Felicitación. Sí, estoy, como ves, por el aula, en medio de una clase, hicimos un pequeño recreo, así que voy a tratar de ser más o menos breve. Lo que vos planteás es lo que se está discutiendo en estos días.
Y para mí, por parte de muchos dirigentes políticos con una idea equivocada, inclusive he visto algunos dirigentes del radicalismo que han señalado que no le correspondería o no debería solicitar Juntos por el Cambio, si tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara, porque esto implicaría cogobernar. Estoy en total desacuerdo con esa idea. En principio, no hay ninguna norma constitucional, legal ni reglamentaria que determine quién debe ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto se resuelve simplemente por el juego de las mayorías. Hay sí una tradición, una costumbre que indica que se le otorga normalmente a un diputado del mismo partido que el presidente, o alianza electoral, que el presidente de la Nación. Lo mismo que pasa en el Senado con el presidente provisional del Senado. Ahora, ¿a qué se debe esta costumbre? Simplemente a que ellos están en la línea sucesoria de la ley de acefalía. Es decir, si no hay presidente o tiene una vacancia transitoria, asume el vicepresidente, y si no hubiera ni presidente ni vicepresidente, sigue el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y luego el presidente de la Corte Suprema. Pero tanto estos legisladores como el presidente de la Corte Suprema, si les llegara el caso de asumir la presidencia de la Nación en forma provisional, lo único que deberían hacer es convocar a la Asamblea Legislativa, es decir, la reunión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que ésta designe al nuevo presidente. Esto en caso de lo que se llama cefalía absoluta, es decir, si no hay presidente ni vicepresidente, porque si renuncia el presidente o por cualquier otra razón cesa en el cargo, lo continúa él o la vicepresidente. Pero si se diera esta circunstancia, entonces asumiría el presidente provisional del Senado. Imaginemos que, como pasó en el año 73, cuando renunciaron Cámpora y Solano Lima, lo mandan de paseo, porque no era del círculo más estrecho de quien gobernaba. Lo mandaron a un congreso, no sé dónde, en Europa. ¿Para qué? Para que asumiera el presidente de la Cámara de Diputados, que era el señor Raúl Lastiri, yerno de José López Rega. Bueno, si pasara algo similar, asumiría el presidente de la Cámara y simplemente convocaría a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa podría designar al presidente de entre los diputados nacionales, senadores nacionales o gobernadores de provincia. No digo que esto esté bien, me parece una solución equivocada. Yo creo que la ley de acefalía debería prever cuál es el término que falta o la duración que falta para las elecciones, y si falta más de 2 años, por ejemplo, debería llamarse elecciones. Pero esto no es el texto vigente de la ley de acefalía. La acefalía dice otra cosa y mientras esté en vigencia debemos respetarla. Pero volviendo al inicio, esto no implica cogobernar. El presidente de la Cámara de Diputados no cogobierna, salvo que se entienda la expresión gobernar en un sentido muy amplio, y entonces sí, gobierna también el poder legislativo, pero nadie diría que entonces no deben desempeñar sus funciones ni los diputados ni los senadores para no obstaculizar al Ejecutivo. No, el presidente de la Cámara de Diputados tiene importantes atribuciones, pero circunscriptas al ámbito legislativo y en particular a la Cámara de Diputados. Es decir, modera los debates, administra la Cámara, vos lo sabés mejor que yo todo esto, gira los proyectos que se presentan en las distintas comisiones. Hasta ahí eso no implica cogobernar de ninguna forma. Así que me parece que los que están en esa posición lo ven de una forma equivocada, sin perjuicio de que quizás por una decisión política consideren que es mejor que el oficialismo proponga a un presidente, pero no será por ninguna razón jurídica, ni constitucional, ni de ningún otro tipo. Exactamente. Lo que pasa es que esto es llamado quizás a algún tipo de equivocación, de malentendido, porque hay hasta incluso diputados que piensan que hay que llamar a elecciones, o que según si son 2 años antes, durante los 2 primeros años del mandato presidencial o durante los 2 últimos. Y hay que aclarar, porque ha quedado muy en la cabeza de la gente el tema del 2001. El 2001 la cefalía fue total. Primero renunció
Chacho Álvarez, claro, vicepresidente. Había renunciado claro. Álvarez. Entonces, pero el que se eligió justamente es conforme el mecanismo que vos señalaste, a uno de los se elige entre los gobernadores, como Sí, dijiste vos, y los legisladores, senadores. Primero fue Ramón Puerta. Claro. Después fue y después, Camaño. como no quiso asumir, en la segunda no quiso asumir Puerta, y ahí asume Camaño. Sí, después aparece el presidente también de la Cámara de Diputados. también aparece ahí Rodríguez Sá. Ahí es cuando lo designan primero a Rodríguez Sá, que podía ser elegido porque era gobernador de provincia. Sí, pero después hubo una jugada media extraña en Chapadmalal, que se cortó la luz, que Bueno, eso ya. Sí. Por eso yo creo que esto es simplemente un capítulo más de la política como espectáculo que está haciendo el kirchnerismo para decir que esto implicaría una política destituyente o una política que nosotros queremos colarnos en una sucesión que es inexistente. Así que... Eso me parece importante aclararlo, Jorge, porque si Juntos por el Cambio toma la decisión de designar como presidente a alguien que proponga el Frente de Todos, puede hacerlo, está dentro de su discrecionalidad política. Pero si no quiere hacerlo, puede quedarse muy tranquilo, porque no está violando ninguna norma y además no está haciendo nada malo. En Estados Unidos, que es nuestra fuente en todos estos temas, el presidente de la Cámara de Representantes lo designa la mayoría, y si el presidente es republicano, el presidente de la Nación, y la mayoría en la Cámara de Representantes es demócrata, el presidente de la Cámara de Representantes será demócrata. Siempre fue así, y a nadie se le ocurre que ese presidente de la Cámara de Representantes está cogobernando. De manera que ese argumento es sencillamente ridículo. Ha pasado con Nancy Pelosi. Claro. Bueno, Osvaldo, hoy te vemos que estás con un pizarrón atrás, estás muy catedrático, así que en un ambiente bucólico acá. Muy académico, sí, bucólico. En un muy lindo campus de la Universidad de San Andrés. Bueno, seguí con los alumnos y muchísimas gracias. Y espero. Ahí lo veo que está Matías, le mando mis Matías, saludos. Enríquez, está Silvia Pensi, está Ezequiel. Silvia Domínguez, Ezequiel Domínguez, y ahora estamos esperando al doctor, a un colega tuyo. Gracias, nuestro, Osvaldo. Que es el doctor Alfredo Vítolo. Alfredo Vítolo, mandale a Alfredo también mis saludos. Ahora entra al estudio. Mientras tanto, bueno, yo seguiré hablando de estas cosas, pero acá en la universidad. Y si Dios quiere, esperamos contarte próximamente, aunque ahora vas a ir a hacer un viaje con la familia, así que, bueno, nuestro próximo encuentro... Si puedo me conecto desde allá. Desde Estados Unidos. Que tengas muy buen viaje, si no te veo antes. Osvaldito, saludos a la familia. Gracias. Me alegro muchísimo. Chao. Saludos a todos. Chao. Y siguiendo me lo presenté, está conmigo también el doctor Ezequiel Domínguez, que es especialista también en un tema, es abogado y es especialista en un tema vinculado a un tema muy interesante, vinculado con la corrupción, de la lucha contra la misma, de la cual nos va a hablar ahora el doctor Alfredo Vítolo. Gracias por estar. No, gracias a vos, Jorge, por invitarme. La verdad que es un placer estar acá y poder compartir esta mesa con vos y con todos los del resto de la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Y pasamos a nuestro primer invitado, porque Osvaldo y yo somos... Bueno, el primer invitado tampoco es invitado porque es como si fuera local, porque cuando yo hacía esa referencia a que habíamos arrancado allá por el año 94, al poco tiempo, cuando ya este joven, creo que no tenía ni siquiera 18 años, tenía 17 años, hizo su primera aparición en televisión, licenciado en Ciencia de la Comunicación, es mi hijo además, Matías Ricardo Enríquez, y que hablaba en aquel momento del Mundial, no me acuerdo qué año era ya el Mundial, donde se había destacado una figura, Didier Drogba era, ¿no? Didier Drogba, año 2006. Año 2006, tenía todavía 17 años. Por ahí andaba. No, poco más. No, 19. Era un joven y ya empezaba a estudiar, después se recibió, bueno, hizo una carrera muy linda, licenciado en Ciencia de la Comunicación, es muy capaz, y no lo digo porque sea mi hijo, sino porque aparte tiene una sólida formación intelectual. Pero hoy nos va a hablar de algo de lo cual él, como licenciado en Ciencia de la Comunicación, siempre se preocupó, que es todo el tema de cómo se informa, de cómo se dan las noticias. A veces hemos tenido alguna discusión por el hecho de cuando uno está en política y no le gusta que algunas cuestiones
se vean con otro prisma, pero él lo ve con el prisma de la objetividad y con el prisma del profesionalismo. Y estuvo hace poco en la Cumbre Global de Desinformación, donde abordó la importancia de la verificación para combatir la desinformación. Este es un tema que, dicho de esta manera, parecería que es algo como una expresión de gabinete, pero él lo va a saber explicar con un lenguaje coloquial muy, muy preciso. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por las palabras, parece un poco de más algunas, pero entiendo también por la relación familiar que nos une, entonces lo tomo de ese lado. Bueno, sí, como bien decís, estuve participando como panelista, como moderador en la Cumbre Global de Desinformación, que es un tema que ha tomado una relevancia enorme en el último tiempo, sobre todo a raíz de la pandemia, de la crisis que hemos vivido por la pandemia del COVID, en donde creo que a todos nos pasó, y acá un poco vamos a hacer un juego en la mesa con Silvio y con Ezequiel, que recibimos algún mensajito, grupo familiar, grupo de amigos, che, en plena pandemia estamos hablando, fíjense que parece que a las 11 de la noche van a haber unos helicópteros van a rociar la ciudad, cuando había un poco más de poca información respecto del virus del COVID, fíjense que van a haber unos helicópteros que van a rociar de desinfectante la ciudad. Hemos recibido montones de este tipo de información. Lo reenvío automáticamente. Lo reenvío perfecto. Eso es lo que no hay que hacer, lo que recomiendan todos, así que me viene muy bien, porque es algo que hacemos todos, y acá no dudo de la intencionalidad de los distintos familiares o amigos en esta cuestión de protegernos, de cuidarnos, che, ojo con las vacunas. Entiendo, pero a veces en este envío inmediato, que como bien decís, Ezequiel, y es algo muy común que hacemos todos, el caballero en la mesa también lo hace, de enviarnos esta cuestión por ahí de protegernos, de cuidarnos un poco. Tenemos que ser un poquito más responsables, creo, por más que no dudo de esta intencionalidad, tener un poco más de responsabilidad, porque a veces lo que hacemos en estos envíos sin chequear nada es seguirle un poco el juego a esta cuestión de la desinformación. Algunos lo llaman fake news, después si quieren explicamos por qué no hay que llamarlo fake news, pero en definitiva esta cuestión de la desinformación que termina generando algunos malestares, no solo a nivel social, quizá erosionando un poco la confianza que tenemos, ¿no?, en los sistemas democráticos y demás, y mismo por ahí en época electoral también está ocurriendo mucho esto de un caudal importante de desinformación al respecto, sino también en un plano personal, que generándose algún tipo de confusión, de malestar, incluso se han empezado a ver algunos problemas mentales también al respecto por esta cuestión de mandar todo lo que nos llega y no por ahí poner un poco el freno. Hay una recomendación que hizo un periodista amigo, Roberto Escardó, que dice: ante la duda no lo envíes. Algo tan sencillo, apela totalmente al sentido común, y me parece que ahí es donde hay que hacer un poquito más de hincapié para no mandarnos y para no generar un malestar a los propios, y también para seguir aumentando el volumen de contenido desinformativo que circula. Hay a veces que te mandan cosas que son verdad, incluso, pero que son de otro momento. Entonces te mandan un video de alguien diciendo algo y vos decís, pero ¿cómo puede decir esto? Y lo estaba diciendo, pero bueno, tal vez es de los 90 o de otro momento, y vos lo reenvías, caes en la trampa. Totalmente. Eso pasa mucho, que esta cuestión de que se saca de contexto los temas, y en definitiva me parece que es ahí donde para mí yo creo que lo primero que hay que hacer es apelar al sentido común, ¿no? Cuando uno recibe estas cosas, mucho se habló de esto en la Cumbre Global de Desinformación. Yo estuve en un panel de periodismo de verificación, de fact-checking, pero me quedo con una conclusión que se dio en el panel de apertura, que fue de Ricardo Trotti, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que dio una frase que parece, los que estamos metidos mucho en temas de desinformación, la sentimos como que nos tocó bastante, porque él dijo que no tenemos que caer en la censura o en las regulaciones que terminen por impulsar un mal mayor de las que tratamos de remediar. A veces en esta cuestión de controlar un poco, controlar que se tome bien, ¿no?, porque por ahí se lo toma como una cuestión negativa, pero esto de controlar un poco el caudal de informaciones falsas que circulan, más que se vaticina un pronóstico bastante desalentador en materia de cuánto volumen de información falsa va a circular en los próximos años. Esta cuestión de tratar de algún modo, ¿no?, de no por tratar de frenar la fake news, si quiere la desinformación, caer en un mal menor que puede ser atentar contra la libertad de expresión. Y ahí me parece que es el punto en el que hay que trabajar. Nadie tiene una fórmula mágica al respecto, pero me parece que hay que trabajar en eso, ¿no?, en tratar de algún modo, sin caer en un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, tratar de algún modo regular un poco la desinformación, porque termina generándose que muchos de los proyectos que hay de verificación, en su afán por combatir las mentiras,
de algún modo empiezan a cortar un poco la libertad de expresión, y eso en este país, con los antecedentes que tenemos al respecto, me parece que puede ser un poquito peligroso. Fact-checking, dijiste vos. Fact-checking, sí. Fact-checking. Bueno, fact-checking en realidad es creo a mi humilde opinión, tanto el fact-checking como también la alfabetización mediática, esta cuestión de que los públicos estén un poco más ávidos, un poquito más despiertos, si se quiere, frente a las noticias que consumen en los distintos medios de comunicación, son como las dos grandes herramientas por las que me parece que se puede frenar un poco esta cuestión de la desinformación. Obviamente estamos ante un tsunami y estamos haciendo un pequeño aporte, si se quiere estamos poniendo las balsas por lo pronto frente al tsunami, pero en definitiva lo que me parece es que pueden ser dos herramientas muy útiles. Lo que es el fact-check, en definitiva, haciendo la traducción, es el chequeo de datos, pero también me parece que es interesante, y esto va más ligado al quehacer periodístico, el chequeo de no solo de los datos, sino también de los hechos. Hay una cuestión que está pasando mucho en los medios de comunicación actualmente, es que los periodistas en estas cosas de las redes sociales y demás, ya no se chequea tanto la información, sino que se constata nomás con el Twitter, con Facebook, con Instagram, y en definitiva eso no habla muy bien del desarrollo periodístico, eso no habla muy bien de cómo estamos ejerciendo, y hago un poco de mea culpa, la labor periodística de los periodistas, porque en definitiva estamos cayendo en una facilidad, si quiere, por una cuestión de pereza y demás, que es tan característica de varios periodistas, pero no estamos comprometiéndonos con la verdad, no estamos comprometiéndonos tanto con los palos, como dice un periodista, un ex periodista, periodista actualmente, ex profesor mío de la facultad, Hernán Capielo, con los palotes del periodismo, es decir, esta cuestión de chequear, la verificación con dos fuentes y demás, que me parece que es indispensable para tratar de hacer un periodismo un poquito más. Y Matías, hablaste al principio de que no es lo mismo una fake news que desinformación. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Es sutil tal vez la diferencia? Bueno, eso es una gran pregunta, Ezequiel, y agradezco que me la hayas hecho, porque es lo que tratamos desde el periodismo de combatir mucho. Es muy común que todos escuchamos el término fake news, y me parece que es el término con el cual más fácilmente se habla de este tipo de informaciones, pero en definitiva hay dos o tres motivos por los cuales no deberíamos utilizarlo. En primera ocasión, porque cuando hablamos de news se trata de noticias, y cuando hablamos de noticias se liga rápidamente con el periodismo, y en cierto modo se pone en tela de juicio la credibilidad del periodismo. No es necesario que utilicemos este tipo de conceptos, porque en definitiva la credibilidad del periodismo últimamente está un poco deteriorada y no hay que agregarle más leña al fuego. Eso por un lado. Después por otro, también para entender de que cuando hablamos de desinformación estamos hablando de un fenómeno mucho más amplio. Yo siempre digo que dentro de todo este mundo de la fake news, si se quiere, o que no me gusta usar el término, pero para que se entienda, tenemos la desinformación y la información falsa. La información falsa o errónea es aquella que por ahí difundimos sin saber o sea, sin saber la intencionalidad que hay de fondo, y la desinformación es cuando quien sabe que lo que está difundiendo es falso, se toma, hay como una cuestión que es consciente de eso. Y por último, es esta cuestión de que el término fake news, sobre todo en los Estados Unidos, ha sido muy politizado, ¿no? Se le dio un uso muy político, Donald Trump lo utilizó, ahora en México el amigo del presidente, Alberto Fernández, tenemos a López Obrador, lo utiliza mucho, cuando hay alguna pregunta incómoda de la audiencia, de la conferencia de prensa, lo primero que dice es fake news. Y en definitiva es un término que la política se lo apropió en cierto modo, y pone un poco al periodismo en el medio y le echa más leña al fuego a esta cuestión de la credibilidad del periodismo, que me parece que hay que tratar de, dentro de lo que se pueda, tratar de frenarlo un poco, y me parece que el uso de la palabra desinformación en general lo hace un poquito más explicativo al fenómeno. Muchísimas gracias, y vamos a ahondar este tema porque hay algo que es necesario, la regulación, pero lo dijiste bien vos, que esa regulación no conspire con conculcar la libertad de expresión, y que, porque como decía el expresidente uruguayo, cuando le preguntaron por la ley de medios argentina, dijo: la mejor ley que regula los medios es la no ley, para evitar poder generar la posibilidad de violar una de las libertades más esenciales, que es la libertad de opinión, ¿no? Totalmente, sí. No, la libertad de expresión. Sí. Claro, totalmente, y me parece que es ahí donde el tema es que está este riesgo, ¿no? Que claro, es latente, y es la tentación de todos los del periodismo de verificación, si se quiere, que se planteó como un nuevo género, pero es esta cuestión de tratar de regular y hasta qué punto se puede, y me parece que el desafío es ese, y creo que si alguien tiene la respuesta, me parece que bienvenido, porque me parece que es algo que va a hacer y va a traer cola a futuro. Va a ser un interesante debate. Muchísimas gracias, Matías, y la semana que viene esperamos contarte con otro tema como este. Bueno, muchas gracias. De actualidad.
Y ahora vamos a una pausa. Y luego... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. Hola, ma. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo, ya la compré, le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos en esta edición inaugural de este nuevo ciclo ya legendario de Entre Ustedes y Nosotros, y ahora tenemos la presencia de un amigo, un gran amigo, el doctor Alfredo Vítolo, que lleva el nombre de uno de los más insignes, de su abuelo, uno de los más insignes ministros de Interior que tuvo nuestro país, que uno lo compara con los ministros de Interior que luego hubo, y realmente creo que si don Alfredo se levantara de la tumba se volvería a ir de este mundo, porque fue justamente ministro de Interior de un gobierno que quizás fue uno de los gobiernos más brillantes de nuestra historia contemporánea, que fue el gobierno de don Arturo Frondizi, con hombres como Rogelio Frigerio, pero el hombre político por esencia era el abuelo de Alfredo Vítolo, y hoy él preside el Fores. Con él hemos compartido aparte muchas luchas, defendiendo a la República y defendiendo la vida, y nos hemos encontrado en muchas oportunidades en marchas contra el aborto, yo como diputado nacional y él como un férreo militante desde el punto de vista del derecho, pero desde el punto de vista de la vida. Hoy preside el Fores, profesor de Derecho Constitucional. Bueno, si empezamos a leer el currículum de Alfredo no terminamos más. Entonces, hoy preside el Fores, y el Fores ha hecho un trabajo muy interesante sobre cómo se percibe el Poder Judicial y la corrupción que existe dentro de los sistemas legales. Gracias, Jorge, por la invitación, y gracias por el recuerdo de mi abuelo particularmente. Es increíble, pero a más de 50 años de su muerte, que la gente, y no solamente vos, que por tu actividad política seguramente tenés más posibilidad de conocerlo, pero a mí me pasa que voy por la calle y me encuentro con un taxista o con alguien que me dice: Vítolo, ese apellido me suena de la política, de algo, y pasaron más de 50 años de que dejó de ser ministro, murió muy poco tiempo después. Yo de hecho lo conocí solamente de abuelo, y como abuelo pues murió cuando yo tenía 5 años, y realmente es un orgullo y una responsabilidad bastante grande, y de alguna manera creo que tanto él como mi otro abuelo Mauricio Yadarola, otro gran político, creo que de alguna manera han marcado un poco mi camino, si bien no en la política partidaria, porque no tengo una militancia partidaria
estricta, sí en la defensa de las cosas institucionales y institucionalidad como un elemento importante, tanto desde la academia como desde las ONG, ¿no?, de la sociedad civil. Y digamos que Mauricio Yadarola fue un catedrático del derecho comercial. Exactamente. Una persona que hoy todavía la obra de él se reconoce como uno de los más importantes tratadistas en esta materia, ¿no? Sí, a yo no lo llegué a conocer porque él murió justo antes de que mamá se casara, pero sí, pero y por eso un poco la impronta universitaria por ese lado, la impronta política por los dos, y ahí sale este combo bastante peculiar que soy yo. Yo claro que estudié por los libros de Yadarola y a Víctor lo conocía porque mi viejo lo nombraba en casa muchísimo y lo he visto por televisión. Yo tenía 10, 11 años durante el gobierno de don Arturo Frondizi, pero ese recuerdo me quedó imborrable, y el de Yadarola también, porque era uno de los libros que eran las naves insignias del derecho comercial. Pero vamos al tema actual. Dale. No, vos es que desde Fores, Fores tiene una institución que, como vos sabés, tiene más de 40 años trabajando en temas de justicia, que hoy me toca presidirla circunstancialmente a mí, pero con equipos de trabajo bastante sólidos. Y uno de los temas vinculados con la justicia fue el análisis que se hizo sobre el seguimiento de la corrupción en Argentina, en el marco de que Fores es una ONG que está reconocida como observadora de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y en este marco se preparó para la ronda de reuniones que había sobre Argentina la semana pasada, que antes eran presenciales y ahora son virtuales. Se preparó este trabajo dirigido por un expresidente de Fores, Marcelo de Jesús, y un equipo de trabajo sobre el impacto de la corrupción en la justicia, pero no hablando de la corrupción de la justicia que pueda existir, sino cómo trata la justicia los casos de corrupción. Y este es tal vez el impacto más fuerte que se encuentra. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que la Argentina tiene un excelente marco normativo. Si uno lee desde el punto de vista de las normas, las leyes que tiene la República Argentina para proteger a la sociedad de la corrupción son los más modernas del mundo. Tenemos organismos, somos parte de todas las comisiones internacionales, tenemos estructuras organizacionales, tenemos leyes que sancionan el diseño. O sea, cualquier marciano que baja a la República Argentina y mira el repertorio legal, dice qué maravilla la República Argentina. Ahora, cuando vamos a la implementación, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en la Argentina no hay culpables, tampoco hay inocentes. O sea, hay estado de sospechas permanentes, con causas que se aceleran o que se frenan según el olor político del momento, según cómo se sopla, cómo viene el viento, y seguimos dando vueltas, y realmente no vemos que haya un interés social en solucionar el problema, porque en alguna manera es funcional al sistema en el que nos encontramos. Hoy me toca a mí, avanzan las causas contra los otros, mañana le toca a los otros, avanzan las causas contra los primeros, y esta dinámica es la que no está funcionando. Tenemos muy pocas causas que llegan a condena, o que llegan a sentencia, ni siquiera a condena. ¿Por qué? Porque terminan por prescripción, porque se mueren los imputados, porque se pasa el plazo razonable, un tema que lamentablemente es triste en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay una obligación de juzgar en plazo razonable, una obligación que le exige la sociedad, pero también le exigen los imputados, porque si no viven en estado de sospecha permanente. Pero parece que hay gente que le prefiere vivir en estado de sospecha permanente antes que tener una sentencia, aunque fuera absolutoria, y esto es preocupante. Yo lo que digo es que es cierto esto, que creo que estamos empachados de normas, estamos intoxicados de normas, porque cuando a mí me dicen vamos a dictar una ley para esto, y vos te encontrás como el etiquetadora frontal que se pensaba una nueva ley, hay 350 leyes que se superponen o que se han agregado al Código Alimentario, que era del año 1968, Código Alimentario Nacional. Entonces creo que el tema pasa por la anomia, por un lado, y por el otro lado pasa también porque tenemos un sistema judicial que, como bien decías vos, tiene también algunas falencias, no solamente las falencias que tiene en cuanto a la logística. A veces es increíble que como en la época de la colonia se sigan cosiendo los expedientes, sino que también uno ve que,
por ejemplo, implementar el sistema acusatorio, que puede tener sus más o sus menos, pero sabemos que es un sistema que se caracteriza por la celeridad y que la Ciudad de Buenos Aires está funcionando adecuadamente. Hay como una resistencia, y parecería que todos, Alfredo, de cualquier color que sea, por lo que vos decís, soplan los vientos para un lado, las causas se aceleran, soplan los vientos para otro lado, las causas se frenan. Entonces, esto es como que al final, y lo que pasa es que la gente esto lo advierte y dice, este es el país donde el ladrón de gallinas va preso, pero el de guante blanco no. Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner, aparecieron ahora los Pandora Papers, y es uno de los que está a la cabeza. Murió, pero no podría justificar nunca ni el departamento más pequeño que tiene Miami, y fue el testaferro de los Kirchner, claramente. No, es que yo creo un poco que acá el problema es que no tenemos, más allá del sentimiento social, yo no veo que haya realmente un compromiso de la clase dirigente con llevar a cabo estas agendas, ¿no? Son agendas que sí quedan muy lindas en el discurso, en el debate, vamos a terminar, y después cuando llega la posibilidad de poder implementar esto, nos encontramos con que no pasa. Hay jueces muy probos que quieren hacer, pero también hay otros que juegan según como sopla el viento, y esto es tal vez lo más preocupante. Alfredo, quería hacerte una pregunta, porque pareciera que estas causas contagian un poco el resto de la justicia. Algunos pocos jueces que se dedican a seguir la corrupción, contaminan todo el sistema judicial, que a veces no es tan lento o no tarda tanto en resolver las causas, o a veces la sensación que tengo es que si vas a un juez civil o un juez comercial es distinto que uno de los jueces que juzgan a las causas. No, claramente el Poder Judicial no es Comodoro Pi. Esto es un tema, la percepción social tiende a pensar que los únicos jueces que hay son los de Comodoro Pi, pero está el juez que resuelve las causas del día a día, ¿no? El problema del consorcio, el problema del cheque sin fondos, el contrato incumplido, y estos tienen otros problemas. También hay retrasos, también hay demoras, también un juicio dura muchísimo más de lo que debería durar, y hay muchas formas de moderarlo y de corregirlo, que no pasan solamente por la reforma legislativa. Las leyes hay leyes viejas, sí, pero se puede trabajar mucho, y de hecho la pandemia nos ha mostrado que se puede trabajar virtualmente en muchas cosas, en otras no, pero se puede avanzar mucho y hay mucho para hacer. Mezclar a que todo el Poder Judicial es Comodoro Pi es un error, a que todo el Poder Judicial es la Corte Suprema con sus pros y sus contras es también una falsa visión, pero la realidad es que no tenemos realmente consensos. Yo estaba mirando, Fores en el 2015, antes de las elecciones, convocó a un conjunto importante de referentes del sistema judicial para elaborar lo que se llamó la Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2015-2020. Ese proyecto estaba dirigido por un ex director ejecutivo de Fores, que no tenía militancia partidaria, que era Germán Garabano, y que no tenía militancia con el gobierno, y que nosotros presentamos ese informe que se debatió con legisladores, se debatió con los miembros del Poder Judicial, se invitó a participar a la sociedad civil, y se elaboró ese proyecto que se presentó a los 3 candidatos principales en esa elección, y fue un proyecto que, con las variantes que la política impone, fue adoptado por el gobierno del ingeniero Macri, y que se transformó en el programa Justicia 2020. Pero en ese programa nos encontramos con que muchas de las cosas que planteaba Fores se podían implementar fácilmente, pero otras que todos escuchaban entre bambalinas, sí, están buenísimas, hay que avanzar. Por abajo decían, no es el momento, mejor dejemos, porque a ver si pisamos un callo, a ver si pisamos el otro. Y ese tipo de cosas son las que nos llevan a una justicia con una percepción muy baja en la gente. O sea, hoy por hoy, en las últimas mediciones, el Poder Judicial en pleno tiene el grado de confianza más bajo de la República Argentina, por debajo incluso del Congreso y por debajo incluso del Poder Ejecutivo. O sea, esta idea que yo marco, que además es tradicional para la Argentina, ¿no? Pensemos, y siempre me gusta recordarlo, ¿no? Que ya José Hernández, que además de haber escrito Martín Fierro, era un gran político, él escribe en el Martín Fierro, es decir, al viejo Vizcacha, ese famoso consejo: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Y seguimos en la misma lógica de hace 150 años, en la lógica, ¿sabes qué? Y mira, no sé a dónde vamos a ir, mejor no, anda con cuidado, en este tema no te metas, y bueno, así estamos. Es cierto que la justicia, a veces la gente identifica todos los temas de corrupción que se sustancian y que por el foco en Comodoro Pi enloda a la gran mayoría de los jueces que son probos.
pero también es cierto que hay jueces que me cuentan que durante todos los gobiernos, jueces civiles y comerciales, que durante todos los gobiernos, por ejemplo durante el anterior gobierno kirchnerista, recibían llamados telefónicos y presiones. Ahora vemos mismo en la causa del Correo con el tema de una fiscal Boquín, que ha recibido unas presiones del gobierno, y bueno, también el gobierno kirchnerista, con la instauración de un partido judicial, Justicia Legítima, ha contribuido a ello. Pero lo que estoy viendo ahí son unos gráficos que los has traído. Y no, estos son los gráficos que se prepararon para el informe del MESICI, que el informe está publicado, está disponible en la página de Fores completo. Estas diapositivas fueron las que se utilizaron en la exposición que se hizo y que estuvo a cargo del doctor Marcelo de Jesús, exponiendo la presentación de Fores y las conclusiones a las que había llegado este equipo de trabajo, que se tomó realmente el trabajo concienzudo de revisar la poca información que hay, porque también tenemos que ser francos, acá hay muy poca transparencia y los pedidos de información, si bien tenemos una norma buenísima de acceso a la información, también se dilatan, se dan incompletas. La posibilidad de armar el rompecabezas es bastante difícil. Y este fue el trabajo que hizo. Mucho. Sí, le buscan la vuelta, no, que esto es confidencial, que no podemos decirlo, que por tal cosa, que por tal otra. Con lo cual, es una especie de carrera de obstáculos, realmente, de buscar desincentivar al que quiere investigar lo que está pasando, ¿no? Y esto a veces también ayuda a la falta de transparencia, ¿no? Porque en definitiva lo que uno tiene que saber es cuánto dura una causa realmente, desde que comienza hasta que termina. Pensemos muy sencillamente, el doctor Carlos Menem se murió después de una causa que no sé cuántos años tenía y con un recurso también en la Corte que nunca había terminado. O sea, la misma vicepresidenta de la Nación actualmente. Más allá de que sea culpable o inocente, no me importa. ¿Cuánto lleva el caso de los cuales no? Promedio de un juicio donde hay por lo no, menos un... a ver, no hay en el 96% de causas sobre el tema de reincidencias no hay planteos, solamente el 0,5% de las causas termina. Las causas de responsabilidad contra los jueces tienen 3 años y medio de promedio de duración sin resolverse, o sea, no hay jurados de enjuiciamiento, no hay y también el tema acá del Consejo de la Magistratura, que se utiliza como la espada de Damocles sobre el juez, ¿no? Te mantengo el caso abierto, no lo cierro, veo qué pasa, porque en definitiva, a ver si la próxima elección pierdo y se da vuelta a la taba y vamos para el otro lado. O sea, no tenemos procesos transparentes y en definitiva acá hay una responsabilidad importante de la clase política en su conjunto para realmente querer cambiar las cosas. Y no, mira, no te metas tanto en esto, es preocupante, ¿no? Vos hablaste de Marcelo de Jesús, y vos sabés que con Marcelo de Jesús, en las largas charlas que hemos tenido, incluso haber viajado a Estados Unidos, a Baltimore, sobre todo con el tema de violencia de género, con Luis Ebasco, que ya nos va a acompañar en los programas sucesivos, decíamos una cosa que era una frase que a él le encantó, que yo digo, todos los gobiernos cuando llegan dicen, quiero una justicia independiente. Bueno, vamos con la justicia independiente, pero pará. Y con el pero pará significa no nos metamos con esto, no nos metamos con lo otro. Y en definitiva se mañerea con el Consejo de la Magistratura para darle un tinte más político que técnico, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, que yo creo que ahí hay un error estructural y que también tenemos que hacernos cargo nosotros como argentinos de esto, ¿no? Yo no le tengo miedo a la elección política de los jueces. Es una elección, una posibilidad. Estados Unidos tiene ese mecanismo. Lo tuvimos nosotros. Y lo tuvimos y bien implementado funciona bien. Y un Consejo de la Magistratura que transforma al juez en un solo técnico tampoco creo que sería la... Y la reforma del 94, en una posición que yo no comparto, pero que adoptó como mecanismo, fue un Consejo de la Magistratura, estoy hablando del proceso de selección de jueces, ¿no? Técnico en la selección, que elabora una terna técnicamente impecable para que la designación sea política en el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Sin embargo, la dinámica política ha hecho que el Consejo de la Magistratura en el proceso de selección se transforme en una vuelta técnica más. Entonces, el examen técnico que hace el jurado de evaluación, que son profesores universitarios, que saca un orden de mérito, cuando llega a la entrevista con el Consejo en pleno, ese orden de mérito se ve modificado por valoraciones políticas.
y acá empieza a alterarse la lógica que estaba diseñada en el Consejo de la Magistratura por el Constituyente del 94. Insisto, lógica que a mí no me gusta, pero que es la que tenemos constitucionalmente. Y en ese diseño, entonces tenemos gente con puntajes bajos, que son elevados por una nota que nadie sabe de dónde sale, el oral, a los primeros lugares, la famosa entrevista, y que lleva a que jueguen en esa lógica de una manera bastante compleja. Eso, claro, eso es lo que, y sobre todo cuando se hacen estos pasos de minué, que sube un gobierno y le asume un componente superior. Yo me acuerdo siempre cuando fui constituyente en la Ciudad de Buenos Aires que había una frase de Javier Pérez Royo, el constitucionalista español, que me impactó, que decía que el Consejo de la Magistratura tenía que tener un equilibrio tal que no hubiera una inmisión del poder político, pero que tampoco fuera el autogobierno de los jueces. Entonces en la ciudad, para que esto no pudiera existir, pues dijimos 3 representantes de la legislatura, 3 de la matrícula y 3 de la magistratura. Punto, cerrado, por constitución. Lo tenés que reformar la constitución. Pero a cambio está acá siempre sujeto a los avatares la ley. Y te ponen, que lo que vos decís también es cierto, porque vamos y volvemos ahora a aquel momento cuando tu abuelo era ministro. Está bien, vos me vas a decir, y yo te lo voy a entender, que era otra época, había otros principios, había otra escala de valores, no era una sociedad tan degradada como la actual, pero los presidentes de los bloques, que lo hemos visto también con Jaroslavski y con Manzano, se ponían de acuerdo y por una razón de autoridad, de respeto, los que nombraban eran los mejores, porque no quería que yo, por ejemplo, te viniera vos y te dijera, che, fíjate que metiste ahí en la justicia comercial. No, pero a ver, había fuertes diferencias, había grietas tan fuertes como las de ahora. La polémica peronismo-antiperonismo era muy fuerte, pero en esa lógica, pero había un respeto recíproco a la cultura de los mejores, y uno podía dialogar. Hoy en día no hay diálogo, o sea, es imposible pensar que el jefe de la bancada del Frente de Todos pueda conversar y acordar algo con el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio. Lo vivimos ayer. Porque si estoy yo, y esta lógica yo la he escuchado en algún debate en el Senado en el que me tocó participar, no como senador obviamente, pero en donde uno escuchaba a algún senador que decía, ahora el gobierno somos nosotros, ustedes tienen que callarse y como mucho criticar. Y esta no es la idea del gobierno. El gobierno está formado por todos y la idea es que el Congreso controle el Ejecutivo, pero que en el Congreso se dialogue, se debata, se discuta, se acuerde. O sea, acá el problema que tenemos, y creo que de alguna manera también es uno de los que ha contribuido más, una de las pruebas que ha contribuido más a la degradación de la actividad política, a que muchos jóvenes digan la política es mala palabra, o yo no quiero participar de política, pues la vean como algo innoble, y la política es lo más noble de todo, pero la política requiere poder sentarse con el que piensa distinto, sin agarrarse a trompadas, y discutir y disentir, pero también acordar, y acordar en el disenso muchas veces. Los británicos, que esto saben mucho, si uno va al Congreso, al Parlamento británico, y entra a la Cámara de los Comunes, va a encontrar una cosa muy interesante. Es un pasillo, no tiene el modelo del semicírculo que tenemos nosotros, pero es un pasillo. En el suelo del pasillo están trazadas 2 líneas, está sobre la alfombra, obviamente son 2 líneas que hoy tienen un color en la alfombra diferente. Esa línea marca hasta dónde puede un parlamentario de una bancada o de la otra adelantarse cuando está hablando. La distancia entre las dos es la distancia de 2 espadas. ¿Por qué? Porque es la menor distancia en la que se puede discutir sin riesgo de entrar en combate. Y este simbolismo es sensacional porque nos marca la lógica que debe haber en un Congreso, en un Parlamento, ¿no? El debate franco, el debate incisivo y crítico, pero un debate que permita lograr acuerdos. Y este es un poco el punto. Ese es lo que decía el maestro, nuestro querido amigo, el maestro Alberto Antonio Espota: la democracia es el arte de saber convivir en la discrepancia. En el último minuto que me queda de programa, te quiero hacer una pregunta. Renuncia de Hayton a la Corte Suprema. A ver, a mí no me sorprende, a lo mejor me sorprende el momento en que lo hace, ¿no? Justo una semana después de la asunción del doctor Rosati como presidente, es un golpe complejo. Ahora, la evaluación de a dónde va la Corte después de esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque casualmente, como no tenemos
la posibilidad de construir consensos en el Congreso. A ver, no hemos podido nombrar defensor del pueblo, no podemos nombrar procurador general de la Nación. ¿Vamos a nombrar un juez de la Corte? Entonces, y acá entramos en otra lógica. Si no podemos nombrar uno, ¿qué hacemos? Vamos a la ampliación simplemente para cambiar figuritas. Es muy poco institucional el pensamiento, pero no habría que descartarlo. Es un poco el problema que vivimos, que no es la institución, sino que no sabemos manejarla. Muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias, Jorge. Un gusto estar por acá. Sí, vas a venir seguido porque aparte es un tema siempre que convocante y que aparte tanto a mí como a Osvaldo, Ezequiel, a Matías, a Silvia, a todos nos interesa muchísimo. Y bueno, nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, me acostumbré tanto que el programa en televisión era los martes. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao. Adiós. Hasta luego.